Escondido ahora soy de ti, tú me amaste primero, por amor eterno. Cuánto me falta de ti, Señor, si siquiera se ama. Cuánto me falta de ti, Señor, si nuestro Padre la humillación. Cuánto me falta de ti. Cuando me falta de ti, ayúdame, capacítame, yo quiero serlo. Cuando me falta de ti, Señor, ni siquiera se ama. De ti, Señor, si puedo la humillación. Cuando me falta de ti, cuando me falta de ti, ayúdame, capacítame, yo quiero serlo. Cuando me falta de ti, Señor, ni siquiera se ama. Cuando me falta de ti, Señor, si no la humillación. Cuando me falta de ti, cuando me falta de ti, capacítame, yo quiero serlo. Cuando me falta de ti, cuando me falta de ti, ayúdame, capacítame, yo quiero serlo. Sí, Está mudo allá. Sí, está mudo. Mejor vamos nosotros. Y luego se nos vemos a Cocho. Después de la cena, ahí sí abrimos para las peticiones. La 373. La 353. 73. Perdón, 7. No, 373. Eso. En
Bueno, a lo que vinimos. No. Deben sacar los cantos. Hasta las 27. Que la quiero mucho. Es 88. Que llora su
levantaste cenizas, nueva vida. Devuelves la salud, nos obligas. Espíritu de Dios, ardiente fuego. Espíritu de Dios, ardiente fuego. Espíritu de Dios, ardiente fuego. Desarras la dureza que aprisiona. Sacudes la pereza de mi alma. Y tienes corazones apagados. Y rompes con tu luz que nos descienda. Espíritu de Dios, ardiente fuego. 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 Más santo, a la vez del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo tan solo a adorarte. Su nombre es santo, santo.
Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra. Nuestro hermano David va a estar a cargo hoy de este compartir para que estemos atentos, y luego nos va a invitar a partir el pan y a beber la copa. Entonces, listo, mi hermano, tienes entrada. Abre tu micrófono, los demás cierren los micrófonos para que no haya interferencias. Amén, hermano. ¿Me escuchan bien? Sí. Fernando me hizo que bien. ¿Los demás me escuchan bien? Bueno, hermanos, pues, bueno, gracias al Señor por permitirnos estar hoy reunidos, así sea por este medio. Sabemos que el Señor es soberano y gracias al Señor que tenemos comuniones por el Espíritu, aunque también es necesario tener comunión juntos también. Y yo creo que es el anhelo de todos poder volver a estar juntos adorando al Señor, ya no más hacia la distancia. Pero aún estando en la distancia tenemos el Espíritu de Dios que nos permite ser uno en Él y poderla adorar en espíritu y en verdad, como Él quiere. Bueno, mis hermanos, pues ahora pues me coge de sorpresa así el compartir la palabra. Y bueno, en sencillez quiero compartirles algo que me llevaba a meditar, me llevaba a contemplar en la escritura con Mayra. Estábamos los dos pues leyendo la palabra hoy y meditando en diversas cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces voy a compartir aquello que el Señor hoy me iba llevando. Obviamente han sido días anteriores que ha ido dando y colocando algo, y hoy como que venía como en esa seguidilla de esas cosas que el Señor va dando, y nos daba un contemplarlo a Él de una manera muy preciosa. Entonces, creo que es propicio de pronto compartirlo en este momento. Sabemos que estamos hoy en el día de la cena, pero muchas veces creemos que solamente es compartir de qué es el pan, de qué es el vino y de qué es la mesa, pero la realidad es que aquí estamos contemplando es a Cristo. Y hoy es una contemplación de la obra de Cristo mismo. Entonces, de pronto no nos podemos sesgar o cuadricular en que sea algo solamente que nos hable del pan y del vino, o de la cena como tal, sino que en sí giramos en torno de ese Hijo de Dios y a su obra. Entonces, hoy meditando en las Escrituras, justamente en Mateo, mi esposa y yo estábamos leyendo unas partes de Mateo y nos detuvimos en un verso. Y el verso es Mateo 5, verso 48. Dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces primero voy a orar, espero que me acompañen hermanos, para que sea el Señor llevándome a transmitir la intención del Espíritu que quiere darnos a todos, principalmente también al que habla, porque todos estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo del Maestro que es Cristo. Entonces voy a orar, hermanos, para encomendarme al Señor y sea Él quien hable, y no sea yo. Padre, te damos gracias en esta noche nuevamente y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, como te pedíamos al principio en oración, que tú nos lleves a contemplar a tu Hijo en este día.
no solamente en el pan y en el vino, sino contemplarlo en la comunión con los hermanos, contemplarlo en tu obra, en tu nacimiento, en tu caminar, en tu muerte y resurrección. Contemplarte aún en lo que ha de venir, Señor, porque tu obra no fue solamente en la cruz, sino que fue también, se adelantó y prosiguió hacia el fin, Señor. Así que ayúdanos a contemplar más de Cristo, más de la obra de tu Hijo amado, en el cual se revela tu amor y tu gloria, Señor. Así que te pedimos hoy que nos ayudes a contemplarlo más a Él, y que seas tú hablando tú, tu palabra, tu voz, guiado por tu palabra y por tu espíritu, salga tu palabra de mi boca. Solamente un instrumento que sea útil en tus manos para que sea expresada tu intención y no la propia, no la mía, Señor. De nada sirve que me escuchen los hermanos a mí, si no hablase de parte tuya, Señor. Lo que necesitamos es escuchar tu voz. Así que, si he de servirte, sírvete de Cristo. De lo que hayas puesto de Cristo en mí, sírvete. Y sírvenos a todos, Señor. Te lo pedimos, Padre generoso, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, viendo este primer verso, con el verso que quiero iniciar, en el 5:48, donde termina justamente este capítulo que es largo, cuando comienza el Sermón del Monte, vemos que dice al final así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nos deteníamos ahí en ese momento y decíamos, entendemos de que nosotros somos pecadores y que día a día pecamos y que muchas veces creemos que es imposible dejar de pecar, dejar de caminar en una perfección a la cual el Señor nos ha llamado. Y verdaderamente eso lo contemplamos y lo vemos en el caminar con el Señor, que verdaderamente somos muy débiles, que somos muy frágiles y que nuestra mente se disipa muy fácil y tendemos al mal. Pero nos pareció precioso que las palabras del Señor Jesús, Jesús aquí a sus discípulos era: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque el Señor dice eso como si mandase a sus discípulos a que fuesen perfectos, cuando Él sabe que el hombre es caído. Pero ¿por qué el Señor manda eso a sus discípulos? Y si se lo manda a sus discípulos aquí, también es un mandato para nosotros. Entonces contemplamos que era posible poder caminar en una perfección, que era posible de que el hombre pudiese llegar a ser así como es el Padre, por decirlo así, en su naturaleza, no ser omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, pero sí ser como es el Padre y como es el Hijo, lleno de paz, lleno de amor, lleno de benignidad, lleno de bondad, lleno de gozo, lleno de misericordia. Y en eso viene a cumplirse la perfección, por decirlo así, de la ley. Entonces nos deteníamos en eso, pero nos hacíamos otra vez un retroceso, un barrido, hasta otra vez al primer verso del Sermón del Monte, del capítulo 5. Entonces comenzábamos a ver las bienaventuranzas y comenzábamos a ver toda esa serie de cosas que el Señor comienza a hablar. Y cuando en el verso 21 comienza a decir cosas que es una elevación de la ley de Dios. Entonces vemos que la ley es buena, porque Dios la dio y es buena, pero vemos que el hombre no la puede cumplir. Vemos una parte que hay un hombre rico, joven, que cumple todos los mandamientos, pero vemos que cuando se presenta donde el Señor,
le dice maestro bueno, él le dice, no hay nadie bueno, sino mi Padre que está en los cielos es bueno. A nadie le digas bueno. Entonces, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Que es donde está, pues, el Señor. Y él le dice, haz esto, esto y esto. Le dice los mandamientos. Honra a padre y madre, entre otros. Y él dice que todos los ha cumplido desde su juventud. Y ciertamente lo que cumplió es bueno, porque es ley de Dios. Pero no era perfecto. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser perfecto. El Señor vino a mostrar, a cumplir la ley y los profetas, pero vino a perfeccionar verdaderamente qué es y cuál es la cultura del reino. La cultura del reino excede a la ley que este joven rico cumplió. Porque después el Señor le dice, bueno, listo, te falta algo? ¿Qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se fue triste y no se volvió a hablar jamás de ese joven rico en las Escrituras. Esa fue la única vez que el Espíritu habló de ese joven. Entonces es triste porque cumplió, pero no fue perfecto. Pablo dice, yo soy en cuanto a la ley, soy irreprensible. O sea que Pablo fue como ese joven rico, cumplió toda la ley, pero no era perfecto. No era perfecto. Y el Señor nos ha llamado a una perfección. Yo sé que esto suena raro, pero sí, nos ha llamado a ser perfectos. Y el hombre en sí mismo es imperfecto por causa del pecado. Pero vemos una serie de cosas aquí que el Señor dice, bueno, ustedes escucharon los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ley que era buena decía, no mates. Eso es bueno. Y eso nos habla de el carácter de Dios. No es asesino. Y somos llamados a ser como Él. Pero eso no era la perfección. La perfección era, aún así, ni siquiera mates, pero tampoco ni siquiera te enojes contra tu hermano. Ni siquiera tenés que proferir palabras de un calibre fuerte contra tu hermano, porque eso delante de Dios, delante del reino de los cielos, en la cultura del reino de Dios, no hay semejante cosa. Entonces, uno ve que ahí se comienza a manifestar la perfección del carácter de Dios. Y vemos más adelante, no cometerás adulterio, y dijo, pero cualquiera que vea nomás con codicia a una mujer, ya adulterado en su corazón. Entonces dice, pero qué cosa tan difícil. Si la primera no la puedo cumplir, pues la segunda tal vez no. Pero el Señor al final me dice, ser perfectos como mi Padre es perfecto. Pero vemos después ya en el 38 que dice, escuchaste que decían ojo por ojo y diente por diente. Y decía que ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tu enemigo. Entonces, vemos cada vez la perfección de la ley de Dios anunciada por medio de la boca del Señor, cosa difícil para el hombre, cosa extremadamente dura para el hombre. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Y hoy que con la cena,
Porque la cena nos habla de la muerte de Cristo, nos habla de la cruz. Él vivió, se encarnó como hombre, es el Evangelio. Se hizo hombre, aprendió todo, se sujetó a su madre, a su padre y a todo, y aprendió obediencia. Y fue creciendo hasta ser un hombre adulto. Lo apresaron injustamente, lo golpearon, lo llevaron en el camino hasta que llegó a la cruz ya desmenuzado y no profirió ninguna palabra, no maldijo a nadie, no pagó mal por mal, sino que cayó. Y vemos que él en esa obra expone a los principados y a las potestades, y además de eso, el acta de decretos fue cancelada. ¿Por qué? Porque él, siendo justo, recibió la ira que nos merecíamos y murió. Y ahora, la muerte le examina, y al examinarle ve que no hay pecado en él, y vence la muerte. Y por eso él no resucita, sino que el Padre le resucita entre los muertos y ahora sale a vida de novedad. Entonces, esa obra y el creer en ello, todo lo que habrá los profetas, en creer en esa obra nos da salvación. Y esa es la cruz, la salvación que nos da el Señor y nos da en ello vida eterna porque nos libra de la muerte eterna. Pero nosotros, hermanos, no podemos quedarnos solamente mirando la cruz. Solamente no nos podemos quedar mirando la cruz. Hay que contemplarla, sí, pero hay que ahorita avanzar. Y si yo voy caminando y en el caminar me da por mirar atrás, es que vea la cruz. Pero tengo que seguir después otra vez y mirando hacia adelante para avanzar. No me tengo que volver a mirar mi pecado o anhelar lo que yo hacía y lo que yo era, sino mirar la cruz. Pero la cruz está puesta para darme salvación, pero me impulsa, me da el punto de partida A. No me da un estancamiento en, ni menos retroceder más allá de la cruz, no. Me da un punto de partida, por decir un punto de cero para avanzar a algo. Pero si llegase a avanzar en ese camino y me da por parar y mirar atrás, que cuando mira atrás, pero debo de seguir avanzando. Entonces, hemos escuchado mucho, hermanos, que tenemos que andar en Cristo, hacer obras. Hemos escuchado mucho, que el internet como que me falló y entonces voy a volver a repetir. Hemos escuchado mucho, hermanos, que tenemos que andar en Cristo, hacer obras en Cristo, tenemos que caminar en Cristo, pero muchas veces decimos eso mucho, pero como que no entendemos qué es estar en Cristo, qué es andar en Cristo, estar en las buenas obras en Cristo. Entonces decimos, no, es que no podemos hacer esto, lo otro, aquello, porque hay que hacerlas en Cristo, pero como que no hallamos como un entendimiento a eso. Personalmente, a mí me ha pasado, y yo creo que tal vez a algunos, pues, también les haya pasado. Pero a lo que voy es esto. El Señor me permitía ir y ver al pueblo de Israel en Egipto. Estaba sumido en esclavitud. Alrededor de 400 años estuvieron esclavos en Egipto. 400 años nos habla, por decirlo así, el número 4, o nos habla como es una similitud, como si el pueblo de Israel hubiese estado
en un vientre de una mujer. Era como si en ese tiempo de esclavitud estuviese una mujer embarazada y todavía no había nacido el niño. Y a los 400 años, que se asemeja mucho a 40 semanas, 38, 40 semanas que dura el embarazo de una mujer, y sale a la luz. Pero la luz, el salir a la luz, lo tiene, hay una partida que determina cuándo se da luz. Y ellos, lo que les hizo nacer, por decirlo así de nuevo, una analogía a lo que estamos viviendo ahorita en esta realidad espiritual, es que ellos vieron al Cordero. Ellos, cuando ponen su fe en lo que Moisés le dice, que el Señor les manda a que se encierren en sus casas, partan un cordero, lo sacrifiquen, saquen la sangre, pinten los dinteles, y además de eso, se sienten a comer el cordero con hierbas amargas, panes, y pasen esa noche de Pascua juntos, comiendo y alrededor del cordero. Ellos, ese acto de fe les permite que cuando pase el ángel de la muerte, no mató ningún primogénito de los de las casas de Israel, y fueron salvos de la muerte. Muy similar a lo que es lo mismo a lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Ahora, el contemplarla a Él en esa obra, ver su sangre derramada, ahora eso me limpia, me cubre Él, y ahora eso me salva de una muerte eterna. Pero ellos no se podían quedar ahí. Ellos no se podían quedar, no, ya pasó el ángel de la muerte, sigamos en Egipto, sigamos aquí. No, ellos tuvieron, ahí fue la partida para que ellos salieran. Pero ellos no salieron a la deriva. Cuando recibimos la palabra del Señor, recibimos el Evangelio, recibimos la cruz, a Cristo crucificado, recibimos la salvación, pero tenemos que pedirle al Señor que nos revele más allá de la salvación gloriosa que nos dio. Porque la salvación gloriosa que nos dio no solamente permite una salida, sino que la obra de Él es mucho más grande que solamente darnos salida de Egipto. Eso es glorioso y grandioso. No estoy queriendo decir que despreciemos y menospreciemos eso, no, sino que es un conglomerado de unas cosas magníficas que su obra ha hecho. Entonces ellos ven y hacen esa obra por fe, de comer al cordero y pintar los dinteles, pasa el ángel de la muerte, pero ahora salgan y avancen, pero no avancen a la deriva, sino que avanzan conforme una palabra que el mismísimo Dios les dio, y es: yo los llevaré a una tierra donde fluye, escuchen esto, mis hermanos, a una tierra, no solamente les dijo a una tierra, sino que a una tierra que fluye leche y miel. Eso nos habla de que no solamente mi obra los va a librar de la esclavitud de Egipto, sino que los voy a llevar a un lugar donde van a estar mejor. En primera instancia hubo fe, pero vemos que el pueblo de Israel, cuando camina y va por el desierto caminando hacia eso que ellos oyeron, porque todos lo oyeron, todos vieron al Cordero, todos vieron esas cosas y las escucharon y las practicaron y las vivieron, y vieron cómo los primogénitos de Egipto murieron, mas los de ellos no. Hasta los de los animales perecieron, los de ellos no. Y no solamente salieron, sino que salieron y despojaron a los egipcios, y salieron con riquezas a una tierra que fluye leche y miel. No solamente eso, sino que cuando salieron, vieron como el Señor les abrió el mar, y pasaron en seco, y pasaron el mar al otro lado, y no perecieron. Vieron como el Señor les envió la nube y la columna de fuego, y no perecieron. Vieron cómo el Señor les proveyó de alimento en un lugar donde no había alimento, porque no podían cultivar ni sembrar porque era un desierto.
y vieron como el Señor les dio maná del cielo. Vieron como aún su ropa, sus vestidos, no se desgastaron y no tenían cómo sembrar cosas para sacar de ahí telas, tejidos y demás, y no se les gastó su vestido y tampoco su calzado. Porque ellos, recuerden que andaban de jornada en jornada, caminando por el desierto. Pero no basta solamente con contemplar ese hecho glorioso de la cruz, si verdaderamente también ese hecho glorioso no entendemos que esa es una salvación tan gloriosa que tuvo que haber generado algo para adelante. Y la obra de la cruz de Cristo no solamente nos da salvación, gloria a Dios por la salvación, porque ahora esa salvación nos permite caminar en esta carrera, en este camino, pero esa obra de Dios hizo dar un fruto, y ese fruto es que el Señor ahora nos llama a una carrera, pero no a la deriva. Todos los hombres sin Cristo corren una carrera, pero no tienen una meta fija. Por eso hay muchos caminos, y por eso el Señor dice en la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a hacer énfasis en que yo soy el camino, porque ahora, si yo arranco de un punto de partida y ahora tengo una meta, esa meta me determina y me marca un camino. Porque si yo no tengo una meta, yo puedo arrancar para donde a mí se me dé la gana, creyendo que estoy muy bien. Pero más allá de eso, es que el Señor, en su obra, en su cruz, eso generó una victoria, una gloria y algo tan precioso que es, ahora Él puso una meta al final del camino, pero no solamente puso una meta, sino que puso unos galardones. Esto, mis hermanos, esto no solamente nos habla de unos aspectos, esto nos habla de todo, mis hermanos. Esto nos habla también de que el Señor nos ha llamado a que anhelemos los galardones que por su obra, por su muerte en la cruz, su descenso, su resurrección y su ascenso a los cielos, ahora Él, que es el que tiene todas las riquezas del Padre, Él es el que nos tiene toda la herencia para que seamos coherederos juntamente con Él de la herencia del Padre. Nosotros, eso que Él hizo, generó que ahora hayan galardones. Si Él nos hubiera dado por nosotros, no hubiera muerto en la cruz por nosotros, no tuviéramos galardones al final de la meta. No tuviésemos ningún galardón al final de la meta, hermanos. Nosotros tenemos unos galardones al final de la meta, es porque la obra del Señor Jesús fue culminada. Él se entregó. Entonces hay que contemplar al Cordero, hay que contemplar al Señor en la cruz, hay que contemplar esa obra, pero seguir. Y el llamado que yo creo que el Señor nos está haciendo es anhelar y desear lo que Él preparó para nosotros, los galardones, morar con Él y reinar junto con Él, que es lo que se viene pronto, mis hermanos. Si nosotros no entendemos eso y no le pedimos al Señor visión celestial para eso y no anhelamos y deseamos eso, vamos a caminar y vamos a perecer como el pueblo de Israel pereció en el desierto. Y no entró, solamente entró Josué y Caleb, porque la fe nos lleva a unas obras, ahora sí, en Cristo Jesús. Y las obras son, cosa difícil esta, amar a mi enemigo. Pero si yo pongo la mirada en este camino y pongo la mirada ya no en los obstáculos de la carrera, sino que alzo mi cabeza, me pongo erguido y alzo mi cabeza y veo sobre los obstáculos la meta y los galardones, eso me hace ir directo a la meta, aunque se me atraviesen
los gigantes, los obstáculos, se me atraviesen las situaciones y las circunstancias. Aunque venga uno y me quiera robar la camisa, yo le doy todo mi traje. Si alguno me quiere pegar en una mejilla, yo le pongo la otra. ¿Por qué? Porque no me voy a aferrar a lo que me pueden hacer a mí o a lo que me pueden despojar o a lo que es pasajero y terrenal, sino que ahora honro a mi Señor, no solamente viendo la cruz, sino ahora honro a mi Señor, porque el fruto de esa cruz es que eso genera unos galardones que Él anhela dar. ¿Por qué? Porque Él es el galardonador. Entonces, si yo amo al galardonador, debo de amar a los galardones. Debo de anhelar y desear los galardones. No es que yo vaya a ir por interés. Es porque si yo llego a una casa de un hermano y ese hermano se trabajó y se esmeró y fue y compró al supermercado un poco de cosas para prepararme una comida y yo llego a visitarlo y le digo, no, yo no quiero comer. El hermano se va a ofender, se va a sentir triste y va a decir, me menospreció. Y yo me esforcé por prepararle un delicioso plato de comida porque venía a visitarme a mi casa. Si nosotros no anhelamos y deseamos y no entendemos y no le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que está allá? Nos vamos a perder tal vez en el camino. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y nosotros no somos diferentes a ellos. Nosotros somos igual de débiles a ese pueblo de Israel que no pudo poseer la tierra prometida. Y miren, ellos caminaron en el desierto, hermanos, y al principio tuvieron fe, pero después dejaron de creer en lo que el Señor les había dicho. No tuvieron una fe perfecta. Si ellos hubieran empezado en fe y terminado en fe como Josué y Caleb, ellos sí caminaron en Cristo. Los demás conocieron algo del Señor, pero no caminaron en Cristo. Porque a cada rato, no sé, cuando se voltean a mirar para atrás, no miraban la cruz, sino que miraban esas frutas y esas verduras y esas cosas que habían en Egipto. ¡Ah! ¡Qué delicia! Y aquí hemos venido a aguantar hambre y sed. No se voltean a mirar que el Señor les abrió el mar. No se volvieron a mirar que el Señor les guardó el ángel de la muerte. No se volvieron a mirar a ese cordero y a esa sangre aplicada en las puertas, sino que se volvieron a mirar otra vez a sus antiguos pecados, otra vez al mundo, otra vez a Egipto. Y por eso renegaron, y por eso murmuraron, y por eso perecieron. Pero curioso que de esa misma generación que salió de Egipto, sí pudieron pasar dos, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos sí anduvieron, por decirlo así, en Cristo. No solamente vieron esa obra, sino que creyeron a la palabra que todos escucharon. Y no solamente eso, hermanos. Ellos fueron enviados con 10 personas más de las diferentes tribus de Israel a expiar la tierra. Y todos constataron que la palabra de Dios era veraz. El que el Señor les había dicho que esa tierra fluía leche y miel. Y ellos vieron, ellos colocaron la vista en que había leche y miel, que sí brotaba frutos deliciosos y gigantes, que era una tierra próspera. Ellos vieron los galardones, todos lo vieron, no solamente Josué y Caleb, sino todos los 12 espías vieron la veracidad de la palabra que el Señor les había dado desde antes. Y constataron y llegaron y dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel. Pero dijeron, pero no. Ahí hay gigantes. Nosotros somos como langostas de al lado de ellos. Ellos nos van a devorar. Y Josué y Caleb vieron lo mismo que ellos vieron, los galardones. Pero Josué y Caleb no solamente lo vieron, sino que los desearon y los anhelaron y los quisieron y dijeron,
No. El Señor, estoy parafraseando todo esto, el Señor, porque todos yo creo que muchos ya han leído eso, el Señor, nosotros nos vamos a comer eso, a esos gigantes como pan. Ellos creyeron en la palabra que el Señor había dado. Ellos no dijeron eso por decirlo, ellos dijeron eso porque le creyeron al Señor. Su fe fue perfecta y fue de principio a fin. Esa fe no se quedó en una parte, sino que permaneció en ellos y ellos caminaron y avanzaron al punto de que ellos vieron y constataron que el Señor era veraz y desearon eso que el Señor les había prometido. Y el Señor es transparente y claro. Y el Señor aquí nos ha escrito y nos ha hablado de que Él nos va a galardonar. Y mire cómo comienza el Sermón del Monte, con bienaventuranzas. Y mire cómo termina Apocalipsis, con galardones, aquellos que venzan. No todos vencen, son algunos. Son algunos. No todos entraron a la tierra prometida. Solo entró Josué y Caleb de esa generación pasada. Los demás que entraron de Israel era una generación nueva. Entonces, este es un llamado a que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas eternas, en las cosas del Señor, porque la obra del Señor es, Él dijo que Él es el alfa y el omega. Él dijo, y la palabra nos muestra que Él es el que inició la fe y la consumará. Él es el que la empezó y la va a terminar. Así que la obra de Dios no solamente fue la cruz y la salvación, sino que ahora es también una meta, y esa meta nos determina un camino, y el camino es Él, porque Él nos va a acompañar en ese camino, y perseverando y permaneciendo en la fe en Cristo, eso nos lleva a vivir verdaderamente un caminar en Cristo, donde lo que me va a permitir llegar a la meta es poner la mirada en mi galardonador y en sus galardones que Él me quiere dar. Entonces, hoy recordamos su muerte, mis hermanos, en el pan y en el vino, pero también recordamos su resurrección. La resurrección nos habla no solamente que vamos a resucitar, sino que nos hace un llamado a corregir nuestra manera de vivir para que vivamos ahora como el Señor es perfecto. Si aquel que te ofendió te ofende, págale con bien, no con mal. Dice la Escritura, vence el mal con el bien. Entonces, viendo estas cosas, esto es lo que podemos contemplar hoy aquí, en el pan y en el vino. Él se entregó por nosotros, no solamente por mí, o no solamente por la hermana Claudia, sino que se entregó por todos. Aquí estamos incluidos en el pan todos, para salvación, para libertad, pero para incluirnos también en su reino glorioso, porque Él nos anhela y nos desea, hermanos. Ser del Señor no es solamente venir y sentarnos en una silla y creernos buenos, creernos zanahorios, creernos que estamos, ya no tomamos, ya no comemos, ya no andamos en cosas así que antes hacíamos, que son muy escandalosas para la sociedad, por decirlo así, pero me siento y escucho y ya, sino que ahora el Señor me llama a contemplarlo, a desearlo, a amarlo, a asirme de la vida eterna, a ver esos galardones y desearlos, y poder llegar a esa meta. Ya tengo una meta. Por eso Pablo dice que corriendo, que él corre la carrera, que él corre esa carrera hasta llegar a la meta. Entonces, esto nos permite contemplar el inicio de la carrera, su cuerpo que fue partido por nosotros, y
Esto representa su sangre que fue derramada por nosotros. Y estas cosas nos representan al Señor en una gran obra que ahora, siendo excluidos de la gloria de Dios, Él en su obra nos hace aceptos delante del Padre y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero no solamente por acercarnos, sino porque Él anhela un pueblo para Él, una casa para Él, donde Él quiera habitar por siempre. Él anhela una novia, Él anhela muchos hijos, donde Él se deleite, no por un tiempito, sino por toda la eternidad. Él nos creó, Él es un Dios eterno, y Él nos creó para Él. Y el Hijo nos redime, nos salva, pero ahora Él que tiene las riquezas también nos quiere hacer participantes de la herencia del Padre. Así que anhelemos la herencia del Padre, que el Señor nos guarde para no ser como Esaú, que menospreció la herencia, sino que Jacob, siendo tan duro, tan difícil, tan tramposo, aún así él anheló la herencia y se aferró y caminó, y en ese camino fue transformado. El Señor en el caminar nos ayuda por su Espíritu y por su palabra a cumplir que si aunque te pegan en una mejilla, ahora puedes poner la otra. Entonces, gracias al Señor porque eso es un camino real, es un camino nuevo y vivo, y ese es Cristo. Y aquí lo contemplamos. Su pan nos representa a todos en Él, y Él dado para todos. El alimento, el maná, la comida, porque nos tenemos que alimentar es de Cristo. Colocar nuestra confianza en Él. Y esto nos habla de que ahora Él nos limpia para presentarnos al Padre, para que podamos ministrar al Padre como lo que Él ha querido, reyes y sacerdotes para Dios, para morar junto con Él por siempre. Entonces vamos a partir el pan y vamos a tomar la copa. Entonces, mis hermanos, vamos ya a partir el pan y a tomar de la copa. Y ponerle la de Hebreos de los Voy a leer por último unos versos que el Señor nos inquietaba mucho y que tenían que ver con todo esto, y es en Hebreos 12. Hebreos 12 nos dice desde el 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Porque Cristo no solamente lo vemos en la cruz, el Señor Jesús no solamente nos acompaña en el camino, sino que también está la meta esperándonos con sus galardones. Entonces, puesto los ojos en Jesús, autor, el que inició, y consumador de la fe, el que la va a terminar en su venida. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esto es precioso porque él también tuvo esa misma visión y nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Y como discípulos debemos de ser igual a nuestro maestro. Nuestro maestro tuvo un momento difícil. ¿De qué? De negarse a sí mismo, de luchar contra la carne, de ser tentado en todo, pero no pecar, y de ir hasta la cruz sin proferir maldición, sino que antes hizo lo que dice el Sermón del Monte. Si tu hermano te quiere robar la capa, el manto, dale la capa. Si te dan una mejilla, pon la otra. Él no habló por hablar,
Él cumplió lo que habló, mostró la perfección del carácter de Él mismo. Pero eso le dio una fuerza para poder terminar esa carrera. Y es de que no se enfocó en que lo estaban ultrajando, lo estaban robando, le estaban escupiendo, le estaban señalando, se le estaban burlando, lo abandonaron, sino que se enfocó en el gozo puesto delante de Él, en la gloria eterna puso sus ojos. Entonces, si Él lo hizo, nosotros somos llamados a lo mismo. Dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No les parece, hermano, que aquí se cumple? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu corazón y de tu ser, y ama a tu hermano como a ti mismo, o como yo los he amado. Se cumple la ley y los profetas, pero porque puso su mirada en el gozo puesto delante de Él. Y nosotros también lo tenemos. Y es Él esperándonos para que seamos galardonados. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Bueno, hasta ahí, hermanos. Entonces, vamos a partir el pan, mis hermanos. Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo. Te damos gracias porque esto representa el cuerpo tuyo, Señor Jesús. Y en esto hacemos anuncio delante de muchos testigos visibles, pero también muchos testigos invisibles, que por fe creemos en tu obra. Por fe hemos creído que tú moriste en una cruz y nos diste salvación, nos redimiste, Señor. Pero no solamente a unos, sino que te diste por todos. Pero aquellos que quieran comer de ti son bienaventurados, Señor. Así que santificamos este pan que te representa, Señor. Y entendemos de que aquí estamos incluidos todos aquellos que han creído en tu obra, en tu nombre, en ti, Señor Jesús, Hijo de Dios. Los tomamos en acción de gracias, Padre, porque nos serviste a tu Hijo. Lo mejor de ti, nos diste a tu Hijo. No lo escatimaste, sino que diste lo más precioso. Gracias, Señor, porque nos amaste primero y nos amaste en tu Hijo. Amén, Señor. Ahora bendecimos esta copa, Señor, de vino que representa tu sangre preciosa, tu sangre que es sin mancha, tu sangre preciosa y perfecta, que nos limpia de todo pecado y nos permite ser reyes y sacerdotes para el Padre. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en la meta, en ti primeramente, y también en lo que tú nos has querido preparar. Así que te pedimos hoy que nos fortalezcas, Señor, para caminar este camino, para no perecer, para no desviarnos, sino ser encaminados siempre por el camino nuevo y vivo que eres tú, Señor Jesús. Santificamos y bendecimos esta copa y te damos gracias, Padre, porque tú nos aderezaste mesa delante de nuestros angustiadores y nos serviste gran alimento y gran bebida. Gracias, Señor, por tu obra. Bendito sea tu nombre. Amén.
Vamos, hermano. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Que el Señor nos levante y nos despierta a todos como su iglesia. Bueno, damos gracias. Damos gracias al Señor por permitirnos estar reunidos hoy en esta comunión. Gracias por la palabra. Le pedimos al Señor que siga abriendo nuestros ojos para darnos más revelación. Vamos a terminar la reunión, pero antes vamos a tener unos cánticos y si algunos hermanos tienen sugerencias, por favor escriban en el chat. Vamos a cantar 3 cánticos. Ya tenemos la sugerencia de la hermana Hilda. Tú, Señor Jesucristo. Entonces, otras 2 sugerencias y ya con esto nos despedimos. Voy a seguir abriendo, dejo esto abierto, pero la reunión oficialmente, como partimiento del pan, queda terminada. Está silenciado el micrófono, Juli. Está silenciado el micrófono de allá. No se escucha nada. No se escucha nada de alabanza. Julián. No se escuchan las alabanzas, está silenciado el micrófono.
Aleluya. ¿Cuánto le falta? La última, que es la de la propuesta de David Mayra, una alabanza que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues, Entonces tocaría buscarla. ¿A las 152? Ahí sí. Ah, no. ¿Cuánto me falta aquí? Ya la cantamos. 161, la otra yo no la sé. Pues si ustedes se la saben, que la cante. Yo no la sé. ¿cuál? La que dice David Mayra. ¿Pero sabes cuál es? Pues la encontré aquí, pero yo no la sé. ¿Y la que dice Jessica cuál es? Ah, no. Ahorita le hemos cantado nosotros. ¿Cuánto me falta de ti? Si David Mayra la quieren cantar, adelante, porque es que yo no me la sé. David y Mayra. Mayra, ya tienes guitarra, ¿cierto? Entonces, bueno, inaugure. Con otra, con otra. No, es que Mayra está tocando mucho y no. Le duelen los dedos. Mentira, no la sabemos. Bien. Bueno, queda entonces como tarea para la segunda parte. Bueno, Vámonos con la propuesta de la hermana Jessica. Entonces, los otros hermanos pueden solicitar si Sí. quieren, ya que pues, Ahí, entonces, si quieren solicitar otro cántico, hermano David y Mayra. no, mi hermano, pues ya lo otro que el hermano diga o los hermanos digan, no sé. Gloria a Cristo, gloria. Hermana Hija. ah, bueno.
El amor es todo. ¿A 92? Sí.
gloria. Desde los confines de la tierra, gloria a Cristo, gloria. Amén, amén. Gloria a Cristo, hermanos. Maranata, Maranata, el Señor viene, hermanos, el Señor viene pronto. ¿Qué noticia? El Señor viene, mi hermano. Hermana, mantengamos la fe. Bueno, hermanos, ha sido un enorme gozo el poder compartir con ustedes esta cena, esta reunión del partimiento del pan. Primeramente damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí, a todos los que hemos participado, a los hermanos que se han hecho presentes. Vemos a nuestro hermano Fernando allí en su primera cena con nosotros. Esperamos que nos siga acompañando mi hermano Fernando. Y los demás pues ya nos conocemos, a Fernando ya le conocemos. Los que no le conozcan pues ya saben que él es otro de los hermanos de la comunión del cuerpo de Cristo, vive en Estados Unidos y participa mientras que esta condición de confinamiento nos mantenga en casa, está participando con nosotros en esta hermosa comunión. Entonces, a partir de aquí ya voy a suspender la grabación. Sin embargo, voy a dejar abierto el salón para que los hermanos que se quieran saludar y quieran mantener entre ellos esta comunión, pues lo mantengan. Nosotros vamos a disfrutar una hermosa pizza. Sí, qué pena no poder hacerlo con ustedes, pero la verdad estábamos dispuestos a poderlo compartir. Espero que la semana entrante se animen, se sacudan un poquito ese vestido que los tiene allí medio atados y nos podamos ver cara a cara acá en la residencia de los hermanos Raúl y Alexandra.